Dios les bendiga, amigos y hermanos. Estamos en este día compartiendo la palabra del Señor como es nuestra forma de vida, no solo nuestra costumbre. Agradecemos a Dios por sus misericordias y estamos siempre listos para compartir, siempre listos para tener palabras de aliento, para llevar un mensaje de esperanza, una buena nueva de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las Escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6 y verso número 10. Efesios capítulo 6 y verso número 10. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, amado Señor, Padre nuestro, estás en los cielos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor. El privilegio primeramente de la vida, Señor, porque vivirla para ti es la única manera, Señor, exitosa de vida. Es morir a ti, Señor, y vivir para ti, Señor. Gracias te damos. Queremos en este día, Señor, siempre suplicarte, Padre, por las familias, Señor, por los hermanos, por las hermanas, por los amigos, Señor, por aquellos que están, Señor, y han levantado una oración, Señor, pero que también piden, Señor, que se pida, que se ruegue, que se suplique, Señor, ante ti, Señor, para que sus peticiones, Padre, sean siempre respondidas, Señor. Gracias te damos porque tu fidelidad nos supera, Señor, nos sorprende. Gracias, Padre, porque en los tiempos buenos y en los tiempos malos tú sigues siendo Dios. Oramos por la familia, Señor Molina. Señor, te damos la gracia, Señor. Pido también por Jorge Ramírez, Señor, que le des esa recuperación, Señor. Señor, te suplico también por la vida de Sara Lilian de Varías, Señor, que tú, Señor, hagas la obra completa en su vida. Señor, te suplicamos por aquellos, Señor, que nos han puesto peticiones, Señor. Peticiones de vida o muerte, Señor. Señor, ayuda, Señor. Lleva ese oxígeno, Señor, a sus pulmones, Señor, a sus cuerpos. Señor, reprendemos todo aquello que lleva muerte, Señor, y que no realmente no responde, Señor, a nada, Padre, de tu voluntad, Señor. Gracias te damos por esas misericordias. Te bendecimos, Señor, a esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, oramos porque es el único nombre dado al hombre, Señor, para poder acercarse
a Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. El título del mensaje es Soportando el ataque. Soportando el ataque. Vamos a concentrarnos en los primeros 4 versos. Espero en el Señor que podamos posteriormente compartir de los siguientes 4 versos. Es una porción muy conocida. Realmente creo que todos hemos escuchado, hemos leído, hemos quizás más de algún mensaje también hemos recibido de parte de Dios alguna vez, alguna palabra, pero la bendición de la palabra es que siempre hay algo nuevo para nosotros. Y es que en estos días, como siempre lo ha sido, ¿verdad? Porque también muchas veces en tiempos de dificultad sentimos las necesidades más fuertes, pero no quiere decir de que algunas cosas no se necesiten siempre, como es la fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios la necesitamos en todo tiempo, en los tiempos malos, pero también en los tiempos buenos, porque es importante frenar muchas veces nuestros deseos, frenar quizás aquellas cosas que no son correctas y que nos van a traer consecuencias, y enfrentar situaciones quizás en la vida que no podemos superar con ningún esfuerzo humano o material, o recurso material. Puede ser permitido muchas veces estas situaciones de parte de Dios, y quizás nosotros veamos que esto trae consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos claros que estamos necesitados del Señor, necesitados de fortaleza, necesitados para poder soportar. A veces la palabra soportar no pareciera como importante, pero sí es importante porque muchas cosas estamos oponiéndonos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra vida siempre nos oponemos a la gravedad, ¿verdad? Porque nosotros queremos caminar, ¿verdad? Necesitamos hacer muchas actividades y la gravedad la mayoría de las veces está en contra, aunque a veces no, ¿verdad? Pero necesitamos soportar, ¿verdad? Necesitamos enfrentar situaciones de las cuales sabemos de que una vez las superemos tendremos un bienestar o una situación muy diferente, y eso a veces lo vemos aún en las cosas quizás con nuestros hijos. Pensamos nosotros que cuando van creciendo, que vayan pasando las diferentes etapas, y usted dice, bueno, esta etapa es importante, ¿verdad? Que la superen, y sabemos de que después de esa etapa, si bien es cierto, no se acaban los desafíos en la vida, pero hay una bendición, ¿verdad? El haber cumplido, el haber superado, el haber traspasado, el haber llegado, el haber cumplido una meta, siempre será una bendición. Y en esta porción vemos lo importante de soportar el ataque del enemigo, el ataque que llega a nuestra vida. Y es realmente, muchas veces no lo vemos como, o a veces lo vemos como algo bien sobrenatural, ¿verdad? Porque lo hay, ataques que son totalmente sobrenaturales, pero también hay mucha oposición, ¿verdad? Que llega de diferente manera, pero que se transforma o causa un efecto igual o mayor como que fuera un ataque externo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en estos tiempos alguna gente puede estar postrada, puede estar sin querer enfrentar nada, casi en una etapa de letargo, ¿verdad? Una etapa donde no se está aguantando nada, sino que se está siendo llevado por las circunstancias y situaciones que se viven. Pero realmente en todas las cosas
debe haber una fuerza, debe haber el poder soportar, porque aún cuando nosotros nos enfermamos, hay una fuerza que hacemos, hay una resistencia que hacemos. El hombre no acepta, ¿verdad? Dice, pues mire, esto está enfermo, se va a morir. Vaya, está bien, doctor. Nadie dice eso, al menos que de verdad esté muy decepcionado. Todos venimos y decimos, bueno, el Señor está conmigo y vamos a luchar y vamos a pedir. Y eso es importante, cómo enfrentamos, cómo vamos a tener esa resistencia para esas situaciones. La resistencia no es una resistencia, tiene una fuente. Esa resistencia que adquiere el hombre tiene una fuente, ¿verdad? O sea, la fuente es la fuerza del Señor, la potencia del Señor. Y nosotros decimos Dios omnipotente. Entonces, si nosotros tomamos la fuerza de Él, ¿verdad? Entonces nosotros nos estamos volviendo también personas que podemos resistir, ¿verdad? Cualquier adversidad. Entonces, esa fuerza, ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Por eso me gusta aquí que dice, por lo demás, hermanos, dice el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En dunamis es fortalecerse, ¿verdad? O adquirir, dicho de otro modo, es adquirir capacidad, ¿verdad? Es adquirir ese poder para hacer algo. Nosotros a veces no entendemos que el poder o la resistencia no la tenemos nosotros, ¿verdad? El que ejercita su cuerpo resiste con base a su cuerpo, ¿verdad? Porque bueno, tengo la resistencia, ¿verdad? Entonces voy a nadar de aquí hasta allá y entonces yo sé que resisto porque estaba entrenando. Ahora, nosotros en el Señor sabemos de que la capacidad o esa capacidad para resistir es una relación de que alguien tiene ese poder, ¿verdad? Y quien no tiene el poder, es algo que es transferido. Usted puede decir en lo natural, ¿verdad? Yo no puedo mandar a mi hijo al gimnasio y yo voy a echar los músculos, ¿verdad? No se puede transferir. Yo no puedo transferir esa fuerza, ese poder, no me lo pueden dar, ¿verdad? No va a ir otro al gimnasio por mí y yo me voy a hacer fuerte, sino que cada quien hace su parte. Y aquí la fuerza sí se puede transferir. La fuerza sí la podemos recibir. Y esa es una buena noticia, que el Señor nos puede fortalecer y dar las capacidades. Ahora, nosotros tenemos que adquirirlas, eso sí, ¿verdad? Los padres no pueden heredarle a sus hijos ese poder de Dios. No se puede, ¿verdad? Nosotros oramos para que Dios obre en las otras personas, ¿verdad? Pero cada quien es el que toma, digamos, esa potencia de parte de Dios o esa capacidad de parte de Dios. Entonces, somos llenados de su capacidad los que no tenemos de quien tiene, ¿ya? Esa transferencia de poder es una transferencia que sí ocurre, digamos, en otro tipo de materiales, ¿verdad? O en la electricidad y todo, que lo convierten, digamos, en trabajo, ¿verdad? Pero en el caso nuestro recibimos de parte de Dios ese poder que nos hace falta, ¿verdad? Y es que la fuerza, siendo de Él, ¿verdad?, es de Él, pero importante es que nosotros sepamos que Él tiene ese poder. Cuando nosotros creemos que tenemos nuestro propio poder, estamos en problemas. Entonces, cuando nos debilitamos, es porque nosotros estamos trabajando con nuestra fuerza.
Cuando nos debilitamos es porque no estamos en la fuerza de Él. Teníamos alguna reserva por ahí y creímos de que eso era suficiente. O nuestra fuerza humana creímos que alcanzaba, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no alcanza, ¿sí? Que no alcanza. Si tenemos el poder de Dios, alcanza para todo, ¿verdad? Si tenemos el poder de Dios, nos va a alcanzar para resistir cualquier cosa. Pero si no tenemos el poder de Dios, lo que tenemos no nos alcanza. Entonces, importante también, entonces, que de saber de que nos capacitamos en su fuerza, ¿verdad? En su poder. Y esta transferencia también es ilimitada. Esta transferencia, esa voluntad, ¿verdad? Esa voluntad es ad libitum, le llaman, ¿verdad? Cuando la palabra que utilizan, como cuando usted está criando animalitos y entonces usted dice, bueno, y la vaquita le va a dar de comer ¿cuánto? Ah, no, a la vaquita le da medido, ¿verdad? Porque de acuerdo a cuánto leche produce y cuánto camina, etcétera, etcétera, así le da de comer. Pero si usted tiene chanchitos, usted le da de comer ad libitum, porque usted al nomás llegar a su peso lo va a sacrificar, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos sacar poder ad libitum, a voluntad, ¿verdad? A voluntad, es decir, podemos nosotros tener el poder de Dios ilimitadamente, ¿verdad? Y así como nosotros tengamos el poder, así definitivamente el Señor nos va a usar, porque no es por gusto, no es solo por tener, porque no es algo que se ve. Vea que los demás dicen, ¡ay, cuánto poder de Dios tenés! Ya quiero ver. No se puede enseñar. Entonces, las fuerzas en algunas situaciones nos van a disminuir, ¿vea? Nuestras fuerzas. Digamos, el Señor sabe de que algunas cosas nos desgastan, ¿vea? Y así como solo para vivir necesitamos fuerzas, ¿vea? No digamos para enfrentar situaciones, ¿vea? Alguien dice, le dice a alguna persona, así como usted la pasa bien chele, le pueden decir a alguien que trabaja quizás en una oficina, usted la pasa chele, bajo los va y tranquilo, no hace nada, solo está sentado ahí. El que está ahí dice, no hombre, si a mí me toca resolver cosas terribles, me toca enfrentar aquí situaciones que no me puedo, me las tengo que a veces, no me puedo despojar de ellas, me quedan para el fin de semana o en la noche no me puedo despojar, y es todo un aprendizaje eso, pero bueno, es porque el otro no sabe que hay situaciones en las que solo pensar nos van a desgastar, ¿verdad? Es como el que esté en problemado, ¿verdad? Y comienza a pensar todas las consecuencias y las situaciones y el problemón en el que está metido, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esto? Y comienza a llenarse de aire porque le hace cada vez que se acuerda, ¿verdad? Y esto está su mente desgastándolo, ¿verdad? Y piensa que se va a morir, piensa que le va a pasar lo último, lo peor, la última consecuencia. Por lo tanto, el fortalecerse sí es una necesidad, es una cuestión diaria, es algo del día a día, ¿verdad? Entonces, mientras se cree que todo está en orden, quizás nosotros no buscamos esa fortaleza extra, ¿verdad? O sea, como que a veces la agarramos como que tenemos que tener un nivel de fuerza, ¿va? Medirle el aceite ahí, sí está en el nivel, ¿va? No, en esto no. En esto deberíamos de tener más y más y más. No deberíamos de tratar de mantener un nivel, ¿va? Como alguna gente cree que puede mantener un nivel de espiritualidad, ¿va? Y dice, no, ya más de tantos días congregarse, ya no, le decían a veces algunos carnales, ¿va? Por supuesto. ¿Y para qué tanto, ¿va? Si mira, ya no te va a hacer más. Todos los días vas a la iglesia o todos los días te dedicas a algo. Entonces, es porque justamente no ha comprobado todo lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces, sabiendo esto de que la fuente es, como dice este verso 10,
La fuente de poder está en el Señor. Entonces, ¿por qué es necesario? Bueno, porque hay que resistir las acechanzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Hay acechanzas. La palabra acechanza del griego meta, que quiere decir después, ¿ve? O al final, y odos, que quiere decir camino, esto es alguien que ya conoce, ¿verdad? Ya conoce el lugar y sabe cómo engañar. Entonces, conoce con el objetivo de hacer daño. Se trata de alguien que ya fue, ¿verdad? ¿Sí? Y se adelanta para ponerle trampa o engañar a otro. Por eso a veces dice la gente, no, dice, si cuando, ¿verdad? Cuando vos vas, yo ya vine, dice, que está queriendo decir, bueno, yo ya transité por ahí. Y definitivamente esas acechanzas son engaños, ¿verdad? Son engaños. Y quizás allí muchos creemos de que somos bien listos, pero realmente hay que decirlo, no somos listos, ¿verdad? Una oveja jamás va a ser más lista que su pastor. Nosotros no podemos ser más listos que el Señor, ¿verdad? El Señor es el pastor y nosotros no vamos a ser más listos que Él. Por lo tanto, esta palabra no está de más. ¿Por qué? Porque necesitamos entender de que somos engañados, entender que podemos ser engañados, mejor dicho. Debemos entender de que muchas cosas que parecen normales, ¿verdad? Normales, cotidianas, a veces luchamos todos los días, ¿verdad? Y no estoy hablando de aquel que lucha para levantarse de la cama en la mañana, no, estoy hablando de cosas realmente cotidianas, pero que tienen un cierto grado de resistencia, ¿verdad? De fuerza contraria. Entonces, esto nos hace ver que realmente necesitamos no ser engañados, porque las acechanzas pueden ser resistidas. Esa es una buena noticia. Las acechanzas pueden ser resistidas, deben ser resistidas. Estamos obligados a resistirlas, porque si no entramos en desesperación, ¿verdad? Porque si no, las personas llega una tristeza a su corazón, ¿verdad? Cuando no puede contra ellas, y después viene y se deprime también, ¿verdad? Llega un momento donde ya no quiere reaccionar a nada, ¿verdad? Ya no se hace reaccionar, ¿verdad? Y qué difícil, porque cuando las cosas son prolongadas, ¿verdad? Nuestro pensamiento nos traiciona, y allí es donde las acechanzas toman lugar, ¿verdad? Allí es donde realmente podemos ser sorprendidos, porque las situaciones adversas hacen que tengamos más acechanzas. Cuando algo se manifiesta de una manera general, digamos, y está afectando, así como las situaciones que hemos vivido en estos últimos meses, quizás hay acechanzas y quizás no las estamos percibiendo, y se las podemos estar atribuyendo a la situación general. Pero lo que está pasando en cada vida y en cada corazón es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos cómo resistir y quedar firmes. Entonces, hay que vestirse para resistir. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, aquí es
estar firmes es ponerse de pie y quedarse de pie, ¿verdad? Y tener la capacidad, ¿sí? De resistir aquello que me quiere botar, ¿sí? O sea que no se sale corriendo, ¿verdad? No se sale huyendo, sino que nos quedamos de pie, resistiendo, ¿sí? Resistiendo de pie, ¿sí? Mientras la acechanza pasa. Entonces, quizás la fuerza contraria en un momento nos hace sentir que nos caemos, ¿vea? Como cuando usted va a la playa y vienen las olas y usted se para, ¿va? Y agarra quizás a su niño ahí, a su niña, y lo agarra bien, y entonces usted está resistiendo cada vez que viene una ola, ¿verdad? Para no caer. Esa resistencia es importante porque nos podemos tambalear, ¿verdad? Nos podemos quizás medio descomponer, ¿verdad? En el equilibrio, ¿sí? Pero ojo, porque siempre las fuerzas tratan de cambiarnos de forma, ¿verdad? Las fuerzas nos tratan de cambiar de forma, nos tratan de cambiar el carácter, ¿sí? Nos tratan de quitar la bondad, la liberalidad, el dar, a causa de la obra del mal, que se puede encontrar de una manera general, sí, ¿verdad? Externamente como una enfermedad, como escasez, como reducción, ¿verdad? Como lo que pueda verse. Entonces existen, cuando aquí dice vestío, ¿verdad? Nos está diciendo que hay una vestidura que nos va a permitir resistir la presión. Porque, por ejemplo, el que entra a bucear, ¿verdad? Allá por los 50 los trajes de buceo eran muy diferentes, ¿verdad? Era un cable, el oxígeno estaba afuera y un cable y el traje que usaban era pesado, ¿verdad? La cabeza eran de qué, de cobre, bronce, un metal así, una cosa terrible, ¿verdad? El que buceaba no era fácil entrar a bucear. Hoy los trajes son diferentes. Entonces la vestidura, ¿verdad? Permite soportar la presión del agua. La presión del agua no es fácil, ¿verdad? La presión del agua, yo la primera vez que la presión del agua, me recuerdo que vi una piscina ahí en un balneario famoso en mi pueblo y había en la parte más honda quizás unos 2,5 metros, quizás a lo sumo 3, y había una cuestión donde abrían para sacar el agua, ¿va? Entonces la apuesta era que todo el mundo debía ir a tocar esa argolla, ¿va? Entonces ahí con solo 3 metros uno siente que los oídos, ¿verdad? 3 metros, que no es nada. No digamos alguien que entra a profundidades, entonces no puede entrar a puro físico, ¿verdad? Tiene que entrar con protegido. Y esto es importante verlo, porque el Señor nos está diciendo, vos a puro físico no vas a poder resistir. Con tus propias fuerzas no vas a poder. Eso es lo que está diciendo. Entonces uno dice, wow, quiere decir de que esa vestidura es importante. La vestidura de un bombero, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Apagar un incendio, que yo estuve en varios forestales, esa cuestión no es cuando alguien dice, no hombre, eso no sabe lo que está hablando. Si con solo sentir esa presión del calor, ¿verdad? Y le quema a uno las pestañas y le quema el pelo si uno no anda listo, no anda protegido. Y esa presión, ¿verdad? Y el daño que causa. Entonces realmente usted dice, pero hay trajes, ¿verdad?, que ayudan a resistir. Entonces el Señor está diciendo, te voy a dar un traje que te va a ayudar a resistir el agua, el fuego, ¿verdad? Y cualquier cosa que se mueva y cualquier viento, ¿verdad?, de malicia y de maldad. Entonces uno puede pensar, vea, como hoy, vea, que estamos viendo que
salimos disfrazados, tapándonos la boca, no para no hablar, sino para no contaminar a otros ni contaminarse, ¿verdad? Se ponen muchos guantes, se ponen algo en la cabeza, se ponen una cuestión, unos lentes, o sea, hay protección. Si usted se fija, hay protección. Ahora, ¿cuánta gente tiene la actitud de protegerse, de vestirse? Bueno, alguna gente cree que vestirse, aquí el Señor dice vestidos de toda la armadura de Dios. En una enfermedad nos están diciendo vístanse, ¿verdad?, con una armadura de protección, ¿verdad?, contra un virus. Ahora, usted va y pregunta y alguna gente le dice que eso es debilidad. No, a mí no me pasa nada. Dale, que eso no es nada. Entonces dice uno, bueno, si es una cuestión de actitud, ¿verdad?, de forma de pensar, o aún política, pero si me va a matar, entonces, ¿quién se va a acordar después por qué morí, vea? Entonces, en lo natural, vea, uno dice, wow. Y entonces, oigo gente que, no, hombre, bajo lo que tenés. Y uno dice, bueno, si realmente no es temor, vea, pero ¿por qué voy a ir con mi físico si hay vestidura? O sea, si me están diciendo que hay vestidura y yo me voy a hacer el fuerte, ¿verdad? O sea, es como que alguien vaya al incendio y diga, no, hombre, si así nomás me voy a meter. O sea, son tonterías, el fuego no es nada. Ah, pero ¿quién no se ha quemado, va? Yo creo que cuando niños más de alguna vez pusieron un fuego y usted metió el dedo ahí para probar, ¿verdad? O cuántos niños no metieron un alambre en el tomacorriente y sintieron la electricidad, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, ahí no hay que meter el dedo. Bueno, de igual manera, ¿verdad? Hay cosas que se pueden probar, pero hay cosas en las que no podemos probarlas y no podemos demostrar valentía, sino más bien vestirnos. Entonces, quiere decir de que no podemos hacernos los valientes, ¿verdad? O creer que somos superiores a otros, simple y sencillamente porque somos temerarios, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que cada quien, vea, hemos tenido nuestras experiencias. Yo me recuerdo que una vez un mecánico me dijo, allá en la parte más alta de Chalatenango, ¿verdad?, cuando no había esa calle que hay hoy, sino que calle de tierra, ¿verdad?, en invierno, y me llegó a traer porque se me quedó un vehículo y él venía con todo a puro freno, venía deteniéndose en el camino. Le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, mira, bájame, le dije. No, me dijo, si yo voy a correr al jabalí, me dijo, a mí no me importa dónde vos corras, pero me vas a bajar aquí, le dije. O te vas empiñonado, le digo, o me bajo aquí. Entonces le puso piñón. Y yo le digo, aquí han habido mucha gente muy buena para correr, le digo, y se ha muerto porque se han ido en un barranco porque los frenos se le van, le digo. Y solo por una apuesta tuya, no. Discúlpame, va. Ese es cuando nosotros estamos en manos de otro, va. Pero aquí somos nosotros los que tenemos que fortalecernos. No tenemos por qué esperar a que otro nos diga. Nosotros somos los que tenemos que fortalecernos para realmente resistir. Y es que la naturaleza del enemigo es tremenda. El enemigo quizás dice lo primero que dice el verso 12, lo voy a leer, dice, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El primer punto, bueno, no es contra personas, ¿ve? O sea, nuestra lucha no es contra personas. Y porque realmente todo esto que describe este verso 12
nos hace preguntarnos, bueno, ¿a qué estamos resistiendo? Y nos comienza a decir contra quién no estamos resistiendo. ¿Vea? Porque a veces es fácil ponerle nombre al enemigo. ¿Vea? Ah, no, fulano ese, ¿vea? Mi peor enemigo, ¿verdad? ¿Sí? Y otro va a decir ahí, no hay que, peor enemigo es el que duerme en la misma cama, dijo uno por ahí. No, vea, tampoco. No es ese el enemigo que está hablando aquí. Porque no nos comienza a decir justamente quién no es. No es resistir, ¿verdad? No es resistirnos contra persona alguna, ¿verdad? No es resistirse contra tu hermano, no es resistirte contra tu mujer, contra tu cónyuge, no es resistirse contra tu jefe, ni mucho menos resistirte a tu suegra, ¿va? No está hablando de personas, está hablando de algo más, que quizás también decir que el hombre busca un tipo de enemigo que sea fácil de ver, ¿verdad? Por eso existen muchos estereotipos, ¿verdad? Estereotipos que vienen para poder etiquetar y verlo como malo, ¿verdad? Como enemigo, como contrario. Y realmente muchos enemigos los formamos también nosotros. No son ni siquiera, no están afuera. Entonces, oponerse a estos así de carne y hueso, ¿verdad? Resistir, va a ser resistir a estas personas es una lucha infructuosa, porque aunque tú creas que son ellos y digas ya vencí, eso no te va a librar, ¿verdad?, de la oposición, de la batalla. No vas a poder resistir, vas a ser vencido y te vas a dar cuenta al final de que no era el enemigo que tú creías que tenía, que aún habiéndolo derrotado, si es que se puede llamar así, siempre te hizo daño algo y no fue carne ni sangre. Entonces, cuando al final el Señor dice, bueno, no resistáis, ¿verdad?, al que te golpea en la mejilla, ¿verdad?, ponle la otra. A los que te pidan, dale. Y al que te pida prestado, dice, dale lo que quiere. Es decir, la batalla, más bien, si no es contra personas, es una batalla personal. Personal, no quiero decir que no haya una influencia externa, o como lo dice aquí el enemigo, sino es una batalla donde tenemos que vencer, la mayoría de las veces, nuestra carne. Es no permitir ceder en el pensamiento, en nuestra forma de pensar. Es no menguar en la fe, ¿verdad? Porque la fe nos hace menguar cuando muchas veces sentimos que tenemos oposición y no podemos vencer. Prácticamente es no quedar a merced del hombre, ¿verdad? Es no permitir que nos roben la dependencia de Dios. Entonces, qué importante es, porque esos enemigos son enemigos espirituales, ¿verdad? Y como digo, enemigos espirituales no solo, digamos, no solo lo que hacen directamente, ¿verdad?, o algo sobrenatural externo, ¿verdad?, que sí lo hay, pero la mayor batalla es interna. La mayor batalla es si nosotros nos fortalecemos, ¿verdad? La mayor batalla es cómo nosotros tomamos, cómo resistimos, ¿verdad? Entonces, dice que es contra enemigos espirituales. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando uno lee aquí principado, el principado es algo que acumula poder o que tiene poder en el origen, ¿verdad? Que tiene poder el origen donde son jefes, ¿verdad? Donde son príncipes, ¿sí? El espacio le da, el terreno le da ese poder, el territorio, digamos, mejor dicho. Y estos tienen autoridad sobre regiones, ¿verdad? Por eso es que nosotros leemos en Daniel 10:13 y 10:20 que habla cómo el ángel, ¿verdad? Está resistiendo, ¿verdad? Y tiene que ser ayudado por Miguel, ¿verdad? Porque el príncipe de Persia se le oponía. Y en el tiempo que Daniel ayunó, ¿verdad? Recibió, digamos, por decirlo así, increíble, ¿verdad? Había uno que estaba tomando poder, tomando fuerza de parte de Dios para resistir. Imagínense la resistencia hasta dónde estaba llegando. Una resistencia que estaba ayudando a los ángeles. Wow, uno dice, ¿cómo? Sí, o sea, el príncipe de Persia estaba ahí oponiéndose por 21 días y después iba a batallar contra el de Grecia, ¿verdad? O sea, es decir, cuánta batalla realmente se da a un nivel, digamos, superior. Y el hombre, como en el caso de Daniel, vea, que entiende lo que es el poder de Dios y el resistir, vea, a una escala de principado, vea, porque esa oposición espiritual está ahí, vea, que tiene control, ¿verdad? Que tiene influencia en esas poblaciones. Estamos hablando de Persia, estamos hablando de Grecia. Y también nos habla de cómo realmente cómo también dice que es la lucha también contra potestades, ¿verdad? Porque realmente las potestades les ha sido dado poder del mal para controlar ciertas áreas, ¿verdad? Y que pueden poner acechanza. O sea, aquí lo importante es cómo influencian en el hombre, cómo influencian en el cristiano, ¿verdad? Y por qué razón aquí no se puede esta obra, ¿verdad? O esta obra espiritual, ¿verdad? O esto que queremos hacer, ¿por qué hay tanta oposición? Es porque simple y sencillamente hay principados en el nivel más alto y potestades que tienen el poder de controlar, ¿verdad? ciertas áreas y pueden poner acechanzas. Esto es lo importante, ¿verdad? Que estamos hablando de las acechanzas, ¿verdad? Uno a veces no entiende, ¿verdad? Pero uno ve, ¿verdad? Y por ejemplo, yo llegaba a un lugar y yo miraba, ¿cuánto alcoholismo hay aquí? Decía yo. Para mí fue algo tan extraño que andando en una área rural, ¿verdad? En unos cantones, y ver en calles de tierra, ¿verdad? Borrachos tirados ahí, o sea, yo decía, qué raro esto. Wow, o sea, las potestades, ¿verdad? Que estaban en ese lugar eran increíbles, ¿verdad? Y usted miraba, y cuánta fiesta había ahí, ¿verdad? Fiestas paganas, pues que hoy es de no sé quién, hoy es fiesta de no sé cuánto, y todo lo enfiestado, ¿verdad? Y entonces, claro, porque había unas potestades de alcoholismo y otras cosas más, ¿verdad? Estoy hablando de las más
fáciles de evidenciar y de decir, ¿verdad? Sino que otro tipo de influencia, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero hermano, nosotros no tenemos, no, pero se mueven otras cosas más y que quieren acechar, ¿verdad? Porque muchas veces hay potestades, ¿verdad? Hasta de pobreza, ¿verdad? Que realmente quieren hacerlo sentir que usted no puede enfrentar ciertas situaciones, ¿verdad? O hacernos pensar como pobres, ¿verdad? Y realmente el Señor, usted ve a un Pedro pensando como pobre, no, ¿verdad? Y aun cuando le llegaron a pedir los impuestos, el Señor pagó lo de él, ¿verdad? O sea, por lo tanto, mucho que aprender, ¿verdad? Y gobernadores también de las tinieblas que habla aquí. Y estos gobernadores son los que adquieren poder, ¿verdad? Las personas les dan poder. Porque un gobernador es porque han votado por él, ¿verdad? O sea, le han cedido derechos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Mantienen un dominio sobre el hombre y estos tienen capacidad en la sombra, ¿verdad? Porque son gobernadores de las tinieblas, tienen capacidad solo en la sombra, o sea, solo en las tinieblas. O sea, si andamos en la luz no tienen por qué tener capacidad, pero quieren poner acechanzas, por supuesto, ¿verdad? Que si nosotros caigamos del lado oscuro, ¿verdad? Y eso realmente, el pecado realmente es, y la tentación a él, ¿verdad? Es lo que realmente tratan de hacer. Entonces, se pone en la sombra, ¿verdad? Porque se le han cedido derechos, ¿verdad? Por eso en el hombre que ha cedido derechos no puede seguirlos cediendo, porque el enemigo ahí está haciendo toda su influencia. Y así también habla como cuarto punto, después de principados, potestades, gobernadores, habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Y estos son espíritus de mal, ¿verdad? Tratan de meter mal, o sea, seduciendo, ¿verdad? Tratan de seducir con maldad o malicia, ¿verdad? Para hacernos caer en pecado. Realmente, por supuesto, todos estos pueden llegar a niveles, ¿verdad? De daño, ¿verdad? Hasta de posesión, ¿verdad? Pero realmente lo importante es que nosotros veamos que hay acechanza. Lo importante es que nosotros sepamos que hay una vestidura, ¿verdad? Que nos ayuda a resistir esto. Porque realmente no es una lucha fácil, no es una lucha que con las fuerzas humanas se puede librar. Entonces, el Señor está diciendo, vístanse para seguir, para continuar firmes. Vístanse. Y el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir, ¿verdad? El resistir aquí, la palabra es anti, que es contra, ¿verdad? Y histemi, en el griego, que es poner en pie. O sea, es estar de pie en medio de lo contrario, ¿verdad? De la corriente. Estar de pie. Tener una fuerza para resistir. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos de pie. Porque para algunos no se han dado cuenta, pero ha pasado tiempo hasta este día y han resistido. Y hermana, vas a resistir, vas a salir adelante. Pero entendiendo que no podemos de estar desvestidos, ¿verdad? No, que tenemos que estar vestidos de esa armadura que el Señor nos da. Entonces, el vestido
que ese es, que se especifica aquí como una armadura, ¿verdad? Es como un exoesqueleto, ¿verdad? Hoy hacen unos ahí que uno se sorprende, ¿verdad? Para los que mueven peso, ¿verdad? Y se lo ponen y eso les ayuda a no esforzarse tanto. Y uno dice, es cierto, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos la fuerza relativa, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene una hormiga, ¿verdad? Que levanta la hoja y la lleva ahí la hojita, el pedacito de hojita, ¿verdad? Si usted pesa esa hoja que lleva, ese palito que lleva en relación a su peso, es increíble lo que está levantando, ¿verdad? Es mucho más de su propio peso. Entonces, nosotros, el Señor está diciendo, miren, la armadura es algo que les va a dar fuerza, que les va a hacer resistir el día malo, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo, dice. Bueno, en el día malo, como que fuera un día de varios días, ¿verdad? O de muchos días, no sé de cuántos, pero está hablando de un día entre muchos días, ¿verdad? Y todos sabemos que han habido días que estaban como malos, ¿verdad? Señalados como malos, pero que al final no fueron malos, porque logramos resistir. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que sepamos de que necesitamos pasar esos días malos, ¿sí? Para mantenernos firmes. En el Señor, mantenerse firme es importante, ¿verdad? Porque aquí no es una competencia de velocidad, ¿verdad? Es una competencia de resistencia muchas veces, ¿verdad? Porque cuántas cosas se dejan a media, ¿verdad? Cuántos estudiantes, porque cuestiones de trabajo, por otras cosas, ¿verdad? No concluyen a veces lo que tienen porque no soportaron algo que quizás ya no tenía ni sentido, ¿verdad? Es decir, ¿por qué voy a estar yo midiendo el tiempo, ¿verdad? Como escuchaba yo a alguien decir, bueno, me tardé 10 años, dice, pero cuando tenía 8 me di cuenta que, ¿por qué me iba a poner a estar midiendo el tiempo si ya eran 8? ¿Qué importaba si fueran 10? Dijo. Y de verdad, ya no importa porque ya pasó, ya es más la resistencia, ¿va? Es como aquel que hace la maratón y llega por último, ¿va? Pero llega bien tarde, ¿va? Y entonces se vuelve un héroe, ¿va? Porque dicen, bueno, resistió y no estaba capacitado para resistir, pero al final llegó. Así muchos de nosotros quizás vamos a resistir, porque el Señor nos da un vestido que soporta. Y dice que el día malo acaba, ¿verdad? Y el día malo acaba y seguimos de pie. Qué importante seguir de pie, porque dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Acabarán los días malos. Y la pregunta es si las fuerzas contrarias, ¿verdad? Las fuerzas espirituales de maldad van a deformar nuestra vida y nos vamos a adaptar a eso malo, o si vamos a poder soportar para seguir firmes en el Señor. Porque en las cosas materiales las fuerzas cambian de forma, ¿verdad? De repente, ¿quién no ha visto un muro que hicieron por ahí y no lo reforzaron bien, o no le pusieron el cimiento correcto, ¿verdad? Las zapatas correctas. Y bueno, usted ve que de repente está torcido el muro, ¿va? Porque el muro se acomodó a la fuerza, porque ya no pudo resistir. Entonces se deformó, ¿verdad? O sea que
Esperemos que ninguno de nosotros salga de estos días deforme, ¿verdad? Que salga de estos días caminando de lado, ¿verdad? Salga de estos días con formas extrañas, ¿verdad? Porque las fuerzas del mal no nos deben cambiar. Aunque tratan de cambiarnos, nosotros no nos adaptaremos al mal. Esa es la razón por la cual debemos de luchar, porque muchas adaptaciones hacen reacomodar el peso, muchas adaptaciones nos hacen resistir, pero es porque no quedó de otra, para no caer, ¿verdad? La deformación es tratando de no caer, pero el Señor aquí habla que al final el día malo terminará y quedaremos de pie. Quizás nos toque enderezarnos un poquito, ¿verdad? Porque quizás no quedamos un poquito ¿verdad? Pero realmente que no sea mucho, mejor que no sea nada. Entonces, la intención del enemigo es que nosotros quedemos al menos deformes. La intención del enemigo es que caigamos, que cedamos a esa maldad, a esa malicia, al pecado, que por la misma situación económica nos adaptemos y aceptemos otras condiciones. Y realmente el Señor dice, no, vístete con la armadura de Dios, que no es algo visible, que es de un material superior, que tiene resistencia a todo, que no tiene límite. Porque aunque para el hombre parece ineficaz, para el Señor es todo lo que tú necesitas en este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos. Porque yo sé, Padre, que muchos podemos desesperarnos, Señor. Porque quizás algunos acostumbrados, quizás a carreras rápidas, pero no a carreras de resistencia, quizás a situaciones que pasaban rápido, pero quizás esta ha tardado más. Pero para el Señor es como un día, ¿verdad? Realmente no es algo que va a pasar, es algo que va a tender a decaer. El sol se va a acostar y vendrá un nuevo amanecer. Si nosotros tenemos claro que la fuente de la fuerza, de la fortaleza, de la capacidad, de la fuente que nos hace adquirir capacidad viene de ti, que viene del Señor y no es la fuerza que nosotros tenemos, entonces tendremos condiciones para resistir las acechanzas, porque cuántas acechanzas pueden haber. Alguno dice, bueno, hay unas acechanzas, hay acechanzas de temor que quieren hacer que tú salgas corriendo, hacer cosas indebidas. Hay acechanzas que meten temor económico, temor de salud, temor de perder, de pérdidas, temor de que ya no vas a volver a tener quizás las cosas que quizás tú añoras, a veces pueden ser simples. Temor por perder quizás tu familia, de no poder sostener quizás tu familia. Pero esas acechanzas lo que quieren es que nosotros no nos vistamos de la armadura de Dios. Pero nosotros que ya conocemos, es necesario que nos vistamos. Porque si nos vestimos de esa armadura, podemos estar en medio, ¿verdad? En medio del virus, pero tendremos cubiertas las áreas débiles, tendremos cubiertas las cosas que no nos permiten, o las áreas donde podemos fallar o podemos contaminarnos, la boca, la nariz, los ojos. Y realmente el Señor dice, bueno, debes de conocer que las acechanzas las hace un enemigo que no es una persona,
que no estás peleando contra nadie, que no trates de etiquetar ni poner nombres de personas como enemigos, porque no son esos los enemigos, sino que son enemigos espirituales. Y que si tú estás y te fortaleces en mí, puedes pedir esa fortaleza. Y esa fortaleza inclusive puede llegar a ayudar a los arcángeles, a los ángeles que están batallando contra principados. Ese alcance tiene el alcance más alto, porque podemos ver que aquellas potestades de maldad no podrán hacernos cambiar, que aquellos gobernadores que les han dado autoridad y que mantienen a las personas en el pecado, o que mantienen a las personas buscando el mal, o aquellas huestes espirituales de maldad que tratan de seducir al hombre, podrán ser resistidas. En este tiempo son diferentes quizás al de antes. Quizás antes sentías las tentaciones de otra manera. Pues hoy son diferentes, pero siguen siendo tentaciones. Porque muchos utilizan algunas formas de escape y el Señor no las valida. Por eso el Señor dice, vístanse de la armadura, de mi armadura, para que sigan firmes. Porque tienen que soportar, porque hay días malos, no todos los días son iguales, pero los podremos resistir, soportando los días malos, y que esa resistencia, Señor, no nos deforme, que esa resistencia, Señor, no nos mantenga, Señor, en otra forma, no nos permanentemente, sino que, Señor, seamos restablecidos a estar firmes y de pie delante de ti, Señor. Porque el día malo pasará, el día malo acabará y no nos adaptaremos a la influencia del mal. Señor, gracias, Padre. Gracias por tus misericordias, Señor. Te bendecimos, Señor, y declaramos victoria, Señor. Que nos vistamos de tu poder, de la capacidad que tú nos quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Estamos invitados para el día domingo a las 9:30 de la mañana. Tenemos un discipulado virtual. Ponemos ahí el link en los grupos. Y el día domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto del día domingo a las 11 de la mañana. El Señor les bendiga.